Aquí hacemos una relación entre los controles existentes y las intervenciones. Los controles existentes pueden ser fuente, medio o individuo. Es decir, desde ahí donde se origina el riesgo, si se interviene, sería control en la fuente, que ya existe. Pero si el control está entre el peligro y la persona, entonces vamos a decir que ese es un control en el medio. Pero si ya es la persona la que lo porta o la que se fortalece, ese control va a ser en el individuo, como puede ser capacitaciones y demás. En el medio, barreras físicas, y en la fuente, cambios de la situación. En un aporte más adelante, la matriz de peligros, ya hablamos no de lo existente, sino de lo que se va a proponer. Y en lo que se va a proponer son las intervenciones. Estas pueden ser de eliminación, o sea que deje de existir la actividad básicamente. Sustitución, donde yo cambie ese dragón, lo cambio por un gatico, ¿cierto? En el otro eliminamos al dragón, que es a la izquierda y arriba, y a la derecha y arriba, pues está la sustitución. El otro es sistemas de ingeniería, controles administrativos, que son más relacionados entre el peligro y la persona, la interacción que se puede dar o la pérdida de esa interacción precisamente, donde queda encerrado o confinado ese peligro, como está el dragón ahí entre rejas. Y finalmente están los elementos de protección personal, que son pues en el orden sería el último de las prioridades. Las prioridades entonces serían eliminación, luego entonces si no se puede eliminar, sustituir, luego entonces si no se puede sustituir, sistemas de ingeniería, controles administrativos y finalmente elementos de protección personal. Ahora, ¿cómo se relacionan esas intervenciones con los controles? La fuente, control en la fuente, se relaciona con intervenciones de eliminación y sustitución. Controles que están relacionados en el medio se relacionan con sistemas de ingeniería y en algunos casos algunos controles administrativos. ¿Listo? Incluso algunos sistemas de ingeniería podrían ser controles en la fuente. Y en el individuo ya es la intervención propia que es la del EPP. Pero recordemos que, o tengamos en cuenta que parte del fortalecimiento del individuo también es un control administrativo que tiene que ver con capacitar al personal. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos de los controles e intervenciones. Ejemplos específicos, ruido. Si nosotros tenemos una máquina que hace mucho ruido y yo ya no necesito esa máquina, entonces eliminé. Si yo tengo esa máquina pero la cambio por otra que haga menos ruido, sustitución. Pasa también con los químicos. Yo tengo un químico muy dañino y lo cambio por otro no tan dañino, sería sustitución. Controles en el medio o sistemas de ingeniería, barreras acústicas, por ejemplo, en caso de ruido, donde se confina el ruido. Ese es un control de sistemas de ingeniería. Controles administrativos frente al ruido puede ser rotación del personal para que no se exponga tanto ese personal o limitar el ingreso a esa área donde es tan complicado ese ruido. Y elementos de protección personal pues serían, por ejemplo, los protectores auditivos de copa o de inserción, que son pues los mal llamados tapaoídos. Por acá tenemos algunas herramientas de intervención. La idea es que la matriz de peligros se establece y en esas intervenciones que nosotros proponemos, la idea es que no sean acciones sueltas, sino que las intervenciones se den dentro de una estructura interna donde puedan tener la mejora continua también dentro de este sistema de mejora continua, un pequeño sistema continuo o un proceso de continuo mejoramiento. Por ejemplo, son los programas, sistemas de vigilancia epidemiológicas, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, programas de inspecciones planeadas, programas de etiquetado y rotulado, de orden y limpieza, entre otros. Aquí hay un ejemplo donde vamos en sí a actos y condiciones subestándar, incluso condiciones de tipo ambiental. Entonces el SENA tiene una tarjeta que se llama tarjeta reporte entorno, donde a grosso modo se recopila la información de posibles actos, condiciones subestándar o también aspectos, impactos ambientales posibles que tengamos en nuestra empresa. Y la idea es pues hacer la intervención que se tiene que hacer, permitiendo consolidar la información, calificar qué tan inmediata es la intervención, a asignar unas actividades, unos responsables de recursos y finalmente pues hacer un seguimiento y después de todo esto pues de la mejora continua.
Repaso un poco lo de el anexo A de la GTC 45. Recordemos, hay unos higiénicos, hay unos no higiénicos, pero todos se deben intervenir y muchas veces están entrelazados. O sea, yo tengo un peligro por ruido, pero a la vez tengo un problema mecánico porque de pronto tengo un taladro y entonces el taladro, además de que hace mucho ruido, también tiene un peligro por manipulación de ese equipo, pero además tiene ruido físico, pero por otra razón, que es vibraciones de una parte del cuerpo. Pero además, como me toca adoptar cuando voy a utilizar ese taladro, voy a adoptar una postura no adecuada, de pronto forzada o incluso antigravitacional, pues entonces ahí tenemos varios de los peligros en una sola actividad. ¿Listo? Entonces, lo que quiero dejarles en claro es que ese anexo A me habla de muchos peligros, pero los peligros se comunican entre sí y por eso también nuestras gestiones se deben comunicar entre sí y a veces una intervención gestiona más de uno de los peligros. Y la idea es que como los recursos son escasos, seamos muy eficientes en esas intervenciones que vamos a proponer a futuro. Todo esto con qué objeto. Y aquí es donde vienen las 5 últimas definiciones que quiero mostrarles. Evitando los accidentes, los incidentes, las enfermedades laborales y todo esto a través de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, de la disciplina, pero también del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿a qué es accidente de trabajo? Es el suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión. Ojo, por causa es pues lo normal para lo cual fue contratado y con ocasión es porque está relacionado con el trabajo, con la subordinación que tengo, que mi jefe me obliga o me dice que tengo que hacer, eh, pero no necesariamente son mis funciones o incluso puede ser por fuera del lugar y de las horas de trabajo, que es algo que se expresa ahí también. Cuando hablamos del incidente de trabajo es ese suceso que tuvo el potencial de generar un accidente de trabajo. O sea que puede generar daños no solamente a las personas, sino a la propiedad, incluso la pérdida de los procesos. Esos incidentes son muy importantes intervenirlos, porque en la medida en que yo detecte esos incidentes como actos y condiciones subestándar, yo voy a poder evitar que ocurran a futuro los accidentes o incluso enfermedades laborales. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad laboral? La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición inherente a la actividad que usted realiza o por el medio. Por ejemplo, una secretaria se supone que pues no debería tener problemas en general por químicos, porque pues debería estar en una oficina. Pero si la oficina queda muy cerca donde hay exposición de químicos, pues no es algo propio de su actividad, pero en el medio en que está, pues generó a futuro esa enfermedad y por eso va a estar dentro de una tabla de enfermedades para según las actividades que se realice, pero si no estoy en esa tabla, yo también puedo pues argumentar debidamente y ser considerado como una enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, insisto, la idea de todo esto es poder hablar que esa gestión, esa identificación de los peligros, de la valoración del riesgo, de la intervención y controles de esos riesgos, pues es volverlo lo más chiquito para no tener accidentes, incidentes o enfermedad laboral. Y si lo llega a ver cualquiera de estos tres, hay que investigar por qué ocurrió e intervenir esas causas raíces para poder pues tener unos buenos resultados y evitar que se repitan esas posibilidades o esas consecuencias en la empresa. Bueno, finalmente vamos a hablar de que todo eso que hemos hablado eh, se concentra en seguridad y salud en el trabajo, que es la disciplina que pretende prevenir y gestionar pues la ocurrencia de lesiones y enfermedades en los ambientes de trabajo, promoviendo la salud precisamente y promocionando el mantenimiento de ambientes físicos y de bienestar mental y social de todos los trabajadores en diferentes ocupaciones. Esa disciplina entonces tiene una gran herramienta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un sistema lógico y por etapas que tiene el principio de ser una mejora continua con un ciclo Deming, PHBA o ciclo de mejora continua, donde planeamos, hacemos, verificamos
y generamos acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pretende anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que pueden pues, llegar a afectar no solamente la seguridad, sino también la salud en las actividades laborales. Igualmente, se pretende que se generen medidas para que los comportamientos y las condiciones, incluso el ambiente en general a nivel laboral, pues sea el óptimo y sea controlado de forma eficaz esos peligros y esos riesgos en los ambientes de trabajo. Vamos a hacer un repaso. Entonces, hablamos de la inducción general de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Definimos peligro, riesgo, gestión de riesgo, actos y condiciones inseguras. Definimos los peligros, riesgos, intervenciones, las herramientas de gestión e hicimos un avance en cuál es la pretensión con esa GTC 45. En específico, pues hablábamos de cada una de estas definiciones. Luego veíamos cómo esa guía técnica nos ayuda a identificar los peligros bajo unas clasificaciones y unas descripciones propias de esos peligros. Y por acá tenemos cómo se clasifican en higiénicos, no higiénicos. Hicimos una relación y un desglose rápido de qué es peligro biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y también veíamos cómo se valora un poco esos riesgos, porque los evaluamos, los valoramos. Recordemos, el peligro no se mueve, está latente, pero el riesgo sí lo podemos gestionar. Luego hablamos de los controles y relacionamos esa eliminación, sustitución, sistemas de ingeniería, elementos de protección personal con controles en fuente, medio e individuo. Recordemos que los controles son lo existente y las intervenciones lo que se sugiere. Hablamos de los programas y cómo ese ciclo de mejora continua tiene un pequeño ciclo en cada uno de los programas y que no deben ser acciones sueltas, que se debe detectar, pero también se debe valorar, gestionar esas intervenciones que muchas veces se ven reflejadas en actos y condiciones subestándar y que incluso nos podemos, y ese sería el ideal, eh, unirnos con otros sistemas de gestión, por ejemplo el sistema de gestión ambiental que les colocaba el caso aquí con la tarjeta reporte en torno al SENA. Por acá repasamos precisamente el anexo A, hablando de cómo se dan esas interrelaciones y finalmente todo esto que estamos hablando es para evitar que se den accidentes de trabajo, incidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y en la medida en que eso se gestione, pues vamos a evitar pues mayores problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a Dios existe la disciplina que es la seguridad y salud en el trabajo que nos da el espacio para poderlo hacer dentro de un gran proceso de gestión que es salud pública. Y la herramienta básica primordial que nosotros tenemos es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pretende una mejora continua. Acá pues no es más, les agradezco la atención prestada y que espero que les sirva este video. Hasta pronto.